Continuamos con la charla Sor Juana en la cocina. Ponente, Mónica Lavín Maroto, bióloga, escritora y periodista mexicana, autora de libros, de cuentos, novelas y ensayos. Habla de las recetas de Sor Juana, México. En conversación con Antonio María Flores Rodríguez y los acompaña nuestro presidente de la Corporación Gastronómica de Popayán. Mónica Lavín Maroto, mexicana, autora de libros, de cuentos, novelas y ensayos. Ha sido Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por el libro de cuentos Ruby Tuesday no ha muerto. Premio Narrativa de Colima por su novela Café cortado. Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Yo la peor, sobre Sor Juana y su tiempo. Cuando te hablen de amor, fue finalista de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas y aparecen en numerosas antologías. Sus libros más recientes son la antología de cuentos ¿A qué volver?, las novelas Todo sobre nosotras, Últimos días de mis padres y Tornada de un viejo amor, ahora en el sello Planeta, año 2023. Ha sido cronista de gastronomía en varias publicaciones, autora de la novela sobre periodistas de gastronomía Despertar los apetitos y coautora con Ana Benítez, Muro de Sor Juana en la cocina, reeditado en Planeta 2022. Es columnista en la sección cultural de El Universal. Escribió el libreto para la ópera sobre Sor Juana, La sed de los cometas, estrenada en el año 2022. Es profesora investigadora en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestra universitaria distinguida por la Universidad de Colima. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Antonio María Flores Rodríguez, escritor hispano-colombiano, nacido en Extremadura, pero criado en Marquetalia. Médico especialista en drogas y deporte, escritor, ensayista, investigador, gestor cultural, asesor gubernamental y docente universitario. Viajero empedernido, es aficionado a la gastronomía híbrida. Premiado y publicado en Europa y América. Ha sido Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá en el año 2003 por Desplazados del Paraíso. Finalista del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura, año 2015, por En las fronteras del miedo y Corazón de piedra. Premio Nacional de Poesía Euclides Jaramillo Arango, en el año 1999, por Bajo tus pies, la ciudad. Experto en la obra de Mónica Lavín, escribió sobre ella en Cuentos de ida y vuelta, año 2019. De luz y de sombra, 2021. El hombre que corría en el parque, 2021, y Marquetalia en el corazón, 2022. Son sus más recientes libros editados en Colombia y España. Con ustedes entonces la conferencia sobre Sor Juana en la cocina, acompañados de nuestro presidente. Bienvenidos. Buenos días. Para mí es un gran placer estar en Popayán, invitado por la Corporación Gastronómica a este congreso internacional en su parte académica, y lógicamente tengo que agradecer a Enrique, a todo su equipo, pero especialmente a Ana Mercedes Vivas, que propició esta venida nuestra a Popayán. Debo decir que mi última novela, la que he terminado de escribir a finales del año pasado, hay un capítulo donde el protagonista viene a Popayán casualmente. Pero vamos a entrar en materia. No vamos a hablar de tu biografía ni de tu trayectoria literaria, por sí, por demás, muy importante. Yo querría preguntarte, Mónica, ¿por qué periodista gastronómica? Te voy a contestar, pero primero también quiero agradecer a Enrique González, Ana Mercedes Vivas y a todos el equipo y la gente maravillosa que hemos conocido en este viaje, a ti
por venir también desde tan lejos a acompañarme en esta conversación, a ustedes que nos dan el motivo para tener esta conversación y extender el gusto por ciertos temas y por los libros. Y la verdad, yo lo que vine es aprender. ¿Y sabes qué quiero poner en mi biografía de ahora en adelante? Viajero empedernido, me encantó. Yo también soy una viajera empedernida y eso tiene que ver con la respuesta, con el periodismo gastronómico. Yo era bióloga, luego abandoné la biología por una pasión que es la escritura, que requiere de la misma entrega que las ciencias, y aquí hemos visto varios abordajes científicos muy interesantes a los temas de cultivos o de la gastronomía. Pero de los primeros trabajos que tuve fueron de periodismo científico para una revista para niños, porque además son los periodistas de ciencia los que me ayudaron a tomar la decisión de abandonar la biología por el incierto camino de la escritura en una reserva de la biosfera del desierto. Y el siguiente trabajo, mucho antes de ser colaboradora del Universal como ahora soy, un amigo que tenía una revista en un barrio que tú conoces o que a lo mejor varios de ustedes conocen en México, Coyoacán, me dijo: tengo una revista que voy a inaugurar, Crónicas de la Vida Cultural de Coyoacán, La Plaza se llamaba, y me dijo: ¿de qué quieres escribir? Y dije: de comida. Si a mí lo que me gusta es comer, curiosear, digamos, creo que viajar es también viajar por la gastronomía de los lugares, los modos de sentarse a la mesa, de vivir la mesa, todas esas relaciones. Y entonces tuve mi sección durante largo tiempo que se llamaba A la Carta. ¿Quién fue Ana Benítez Muro? ¿Cómo os conocisteis y cómo se inició vuestra colaboración en temas gastronómicos, Mónica? Pues la razón por la que estoy aquí, además de esta invitación tan generosa, es por Ana Benítez Muro. Ana Benítez Muro, fallecida hace algunos años, mi misma generación, lamentable pérdida, era una estudiosa de la gastronomía y una cocinera. Su madre tiene un libro sobre el chocolate que es emblemático en México, y Ana Benítez tuvo a su cargo una colección de cocina virreinal en una un editorial Clio que hacía estos libros ilustrados muy bellos, y Ana y yo nos conocimos en una aventura. Por eso digo lo de viajera empedernida. Me invitaron como periodista de gastronomía a recorrer de la costa atlántica pacífica de Canadá a través del transcanadiense, escribiendo sobre gastronomía. Y esto me dio motivo para escribir una novela que se llama Despertar los apetitos, porque íbamos periodistas y fotógrafos de varias nacionalidades, y entre ellos estaba Ana Benítez Muro, de la delegación mexicana, a quien yo no conocía, y las conversaciones a bordo del tren mientras comíamos langosta o búfalo o cocina de las praderas con ingredientes que tenían que ver con las culturas de las primeras naciones, como les llaman allá, etcétera, hasta llegar al Pacífico a probar la langosta del Pacífico, donde ya pedíamos por favor que nos dieran comida normal, ya no queríamos probar tanta exquisitez y maravillas que hacen los chefs. La conversación con Ana Benítez Muro fundó una amistad, como la fundan estos encuentros, estos espacios, y cuando regresamos de ese viaje me dijo: estoy adaptando el recetario de Sor Juana. Hay un recetario que se atribuye a la monja novohispana. Yo estoy adecuándolo para que las recetas se puedan cocinar en tiempos actuales, y quiero que tú escribas el ensayo que acompaña el recetario. Y mi primera reacción, como contaba ayer, es: Sor Juana en la cocina, la poeta, porque no me gusta decirle poetisa, la poeta picando cebollita, probando de sal, o sea, y fue una provocación maravillosa. Fue tal la provocación que me puse, yo ya había leído, sí, la poesía de Sor Juana, no soy una experta en ello ni nada, pero había leído a Sor Juana y me entusiasmaba. Pero estar en los zapatos de la Sor Juana persona, porque ¿qué es más íntimo que observar qué come alguien, cómo lo come, qué elige comer, a qué horas?
cuáles son sus mesas, la de la infancia, la de la adolescencia, la de la monja en clausura. Todo eso es que se derrama otra provocación, además de escribir el ensayo que me permitió acercarme a la Sor Juana persona y a lo que era la cocina conventual y por qué el recetario, pues me dio material para una novela, porque no todo me cupo en el recetario y luego quise saber más de Sor Juana y escribí Yo la Peor. Sor Juana en la cocina es un impresionante relato sobre el mestizaje. Es un libro muy exitoso, del cual yo he encontrado por lo menos 6 ediciones, si no estoy mal, al menos las carátulas. Pero yo quisiera conocer, Mónica, ¿cómo fue el proceso de cocción de este libro, en concreto ya del libro como tal? Te voy a contestar, pero como hablas de proceso de cocción, y los que escribimos cocinamos con las palabras y la imaginación, a veces hacemos literatura de gastronomía. Entonces, ahorita llego al proceso, pero había notado estas palabras porque así como nos enamoramos de los sabores y de esta aventura del paladar, también de las palabras y su sonido. Y este viaje me ha dado muchas palabras, solo anoté algunas: escarapela, chapurucos, arazá, pirarucú, casabe, caraotas, uyucos, ají, mambeas, el verbo que usaron ayer, chirabá, no sé si las estoy pronunciando bien, para llegar a Popayán y a Panuayan, porque resulta que Sor Juana, y esta similitud me asombró, fíjense, puras P's, O, A, Y, N, en estas dos palabras que designan lugares, el lugar en el que estamos, y Popayán es la hacienda donde Sor Juana, que nació en un pueblito muy pequeño, casi un caserío que se llama Nepantla, a la vera de los volcanes del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, se muda a los 3 años a la hacienda de su abuelo, que la rentó por 3 vidas, no era dueño, se rentaba por 3 vidas, que se llama Panuayan. Entonces, Popayán y Panuayan, yo de repente dije, aquí hay una cosa que Sor Juana anda dictando los caminos, y me encanta esta coincidencia porque tiene que ver con coincidir con Ana Benítez Muro en el tren y con que Ana Benítez me haya puesto en un brete distinto. Y entonces, ¿cómo fue Ana Benítez Muro es la que se encargó del recetario, es decir, ella era quien iba a cocinar y a mí me entregó el recetario ya en sus 2 versiones, que se lo van a encontrar aquí. La versión original de Sor Juana, se atribuye a Sor Juana el recetario porque lo precede un soneto de Sor Juana en la copia facsimilar que en manos del señor Joaquín Cortina, a la cual se le hizo una prueba para saber que era papel del siglo XVIII y se dedujo que era copia de la de puño y letra de Sor Juana del siglo XVII. Entonces, con ese documento que se había impreso en 2 ocasiones anteriores, pero como un museo gastronómico, digamos, como un documento arqueológico y no como una posibilidad viva con la cual dialogar desde el siglo XXI, que a mí eso es lo que me parece interesantísimo. Entonces, mientras lo que hacía Ana Benítez para tener las 2 versiones era de la de Sor Juana, que es dictadita, es oral. Entonces uno se imagina a Sor Juana metida en la cocina del convento de San Jerónimo y en lugar de la grabadora que pondríamos en o nuestro celular, ¿verdad?, para captar la voz, tomando apuntes, pero habladitos, con el diminutivo, se le pone tantita sal, que es tan propio de nuestros países americanos, ¿no? Un poquito. Y, por ejemplo, las medidas, usaba el real y el claco, que eran monedas, un real de canela, un claco entonces había que, ¿eso qué es en el platillo? Entonces lo que hizo Ana Benítez es experimentar hasta encontrar el equilibrio y poder hacer un recetario con el discurso contemporáneo donde vienen los ingredientes y donde viene el modo de hacer o manera de hacer
mucho más explicadita, porque en la voz de Sor Juana, la voz que recoge Sor Juana de la memoria del convento, se asume que saben lo que es el punto de bola y el almíbar, ¿no? Que ya se me olvidó el espejo de no sé qué, que todo eso lo entiende quien lo vaya a leer. En cambio, la versión de Ana Benítez es, aunque usted no cocine, puede cocinar. Lo vamos a llevar de la mano para comprar los ingredientes y, por ejemplo, saber que a 2 hornos, es un modo de explicación de la cocción, que se ponía un comal, o sea, el fuego llegaba por abajo, pero había un comal encima con carbón, y entonces a 2 fuegos equivalía al horno. Y entonces ella, bueno, pues ya dice, se hornea a tantos grados centígrados por tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar para que sepas en qué te estás metiendo? Si dispones de 2 días, no es cierto, todo está llevado a 1h30, a 1 hora. Entonces, ella tenía el material, el recetario actualizado, y yo con ello tenía que deducir a Sor Juana en la cocina. Es decir, yo tenía que saber qué papel jugaba el recetario en la vida conventual y qué papel jugaba la cocina en el convento, porque no nada más era la cocina como alimentación de las monjas, que el otro día hablábamos con Almudena, debió haber sido pues frugal y cotidiana y sin más almibarados o labrado, porque se usa esa palabra, porque estamos hablando de una cocina barroca, y Sor Juana muchas veces dice se labra con piñones y almendras y acitrón. A mí, bueno, yo veo poesía en este recetario, porque es una manera de hablar, porque creo que la descripción de los platillos también está cargada. Podemos no cocinar y sin embargo podemos imaginar, y hasta imaginar los sabores y sentir la sonoridad de un siglo. Pero entonces, ¿qué era esa cocina conventual? ¿Por qué este recetario? Entonces me puse a investigar en libros, leyendo a otros, a los historiadores de gastronomía, que desde luego son nuestra fuente primera, porque ya no vivimos ese siglo, no hay a quien preguntarle nada más que a los libros, a los estudiosos. Y entonces casi todos los conventos, y el de Sor Juana, desde luego el convento de San Jerónimo, que ahora es una universidad que se llama el Claustro de Sor Juana, donde se estudia gastronomía en la Ciudad de México, haciendo honor a una de las dedicaciones o tareas, porque Sor Juana tuvo muchas tareas. Fue tesorera, administradora, era muy buena para las matemáticas, maestra de música, era un espíritu renacentista, pero dentro de sus tareas había que recoger la memoria gastronómica del convento por las clases, porque las familias criollas llevaban a sus hijas, las niñas se educaban en el convento, entonces pues había que asentar para que quedara la continuidad de lo que ahí se cocinaba, también para los favores del exterior. Esto me fascinó, o sea, entender, porque me encontré los poemas que Sor Juana dedica a virreyes o virreinas, donde les manda chocolates. Por ejemplo, manda un zapato bordado lleno de chocolates con un poema. Y entonces hay este juego de la seducción, porque la palabra y el chocolate y la gastronomía es seducción. Y entonces, digamos que ofrenda el producto, la palabra y el gozo culinario propio del convento de San Jerónimo, para tener un intercambio, que haya ingresos para el convento, pero también que haya la posibilidad de conversaciones personales con virreyes, virreinas, bachilleres, porque ella tenía sed de conocimiento. No había opción más que estar dentro de un convento, que la regla de las jerónimas era mucho más afín a sus deseos del estudio. Claro. Entonces, investigar y deducir. Sí. Mónica, de alguna manera te has adelantado a lo que te iba a preguntar ahora. Conocemos a Sor Juana, toda su trayectoria vital, desde su vida en la provincia de niña, su talento precoz que es detectado por su profesora, se traslada a Ciudad de México, es conocida como una gran intelectual, como una gran poeta, pero yo quería preguntar eso, ¿quién era Sor Juana en la vida cotidiana? Que ya nos has dicho algo de eso.
¿Quién era? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo era cotidianamente ella? Bueno, además de todo esto lo sabemos por un documento, que este es el documento madre de lo que se puede deducir de quién era Sor Juana, que me sirvió también para la novela, que a lo mejor conocen, que se llama La respuesta a Sor Filotea. Es como un documento autobiográfico, porque es una carta, a ella la atacan, o sea, ella se vuelve, como diríamos ahora, una formadora de opinión o una voz pública que ya no le gusta tanto al arzobispo entrante, cuando ya no están en estos mundos que siguen siendo iguales. Tienes amigos en el poder, hay una red de protección. Entonces, Sor Juana ha sido amiga de virreyes y virreinas y los obispos y arzobispos que alababan su inteligencia, la reconocían y la invitaban a muchísimas cosas, además de sus obligaciones de escribir villancicos, las obligaciones para la congregación. Entonces ella había escrito sobre algo que le pidieron que escribiera, pero se pasó, según las autoridades eclesiásticas, se pasó por ser una mujer. Es decir, escribió sus propias ideas sobre un asunto teológico que era los beneficios de Cristo. Era un tema en boga que se descubriría y ella le piden que critique a no sé quién y ella añade su propio pensamiento y eso la lleva a la censura y por eso escribe un documento, porque hay una censura pública, y escribe un documento que se llama La respuesta a Sor Filotea, donde dice un poco su trayectoria y por ejemplo se burla, hablando de la cocina, tenía humor, tenía sarcasmo. Creo que la inteligencia y el humor van de la mano y hay un momento en que dice, pero ¿qué vamos a saber nosotras las mujeres sino filosofías de cocina? ¿No? Como diciendo, nos están haciendo a un lado, pero dice, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. O sea, esta visión punzante, aguda. Entonces ahí lo que sabemos es que era disciplinada, dice que se cortaba el pelo si no estudiaba lo que tenía que estudiar del latín, prácticamente autodidacta. Bueno, había unas escuelas que se llamaban amigas, de las cuales yo hablo en mi novela, porque ahí no hay lugar para decir todo lo que se puede decir fascinante de Sor Juana, pero era alguien que tenía mucha curiosidad de los temas científicos, humanísticos, mitológicos. Yo digo que era desde luego ambiciosa, en el sentido de que si tenía una curiosidad y un deseo de compartir ideas, no quería quedarse calladita en el rincón y hacía saber su conocimiento y disertaba sobre el cometa, como ustedes oyeron, por eso escribió una ópera que se llama La sed de los cometas, de la cual quitaron un pedazo a la hora de escenificarla. No pudimos escenificar una cantata de cocina, porque una de las cosas que yo quería acentuar es que Sor Juana había hecho el recetario y que una de las escenas fuera, así la había concebido el músico, a golpe de utensilios de cocina. Por cierto, el metate que pasaron cuando habló la doctora del cacao, pues también estaba en las cocinas de los conventos, pero también el mortero, había un mestizaje del instrumental que iba a servir para hacer, ya me estoy yendo por todos lados. ¿Quién era Sor Juana? Carácter fuerte, voluntad, inteligencia, astucia para moverse en su tiempo, astucia política, colmillo, sensibilidad, ¿no? Desde luego, una sensibilidad, una responsabilidad, pero una sensibilidad para ver el mundo con metáforas que todavía cuando leemos su poesía nos estremecen, ¿no? Una mujer casi contemporánea. Sí. A mí me llamaba mucho la atención la manera como teóricamente estaba distribuido su habitáculo, que tenía 2 plantas, era como un mini apartamento. La segunda planta estaba su escribanía, su biblioteca, todos sus utensilios científicos que se los quitaron cuando la Inquisición empezó a perseguirla. Y la parte de abajo pues tenía su cocina, su pequeña cocina, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención cómo ella convive en ese mundo y es capaz de pasar de un lado al otro. Y esto me lleva a lo siguiente: ¿cómo Sor Juana en la cocina te llevó a Yo la Peor? ¿Cuál fue la razón? Sí,
Antes déjame contarte que es muy interesante eso que tú señalas, que a mí también me llamó la atención cuando investigaba sobre Sor Juana. Había esclavos en el mundo novohispano y Sor Juana tenía una esclava que se llama, para escribir la novela eso era un problema, todas se llaman Juanas, Marías e Isabel. Y como eran los nombres reales, la madre, la prima, la tía, la hermana, la esclava se llamaba Juana de San José y estaba desde luego a su servicio y se cocinaba ahí a la vez que también se cocinaba en la cocina conventual, y el recetario por eso recoge ciertas comidas más bien de banquete o para obsequiar a los que estaban afuera, ¿no? Así como mandaba pastillas de chocolate, hay toda esta dulcería, bizcochería. No sé si me vas a preguntar de eso antes de entrar a la novela, después, ok, para no decir mucho. ¿Cómo me llevó a la novela? Pues imagínate que cuando estoy recogiendo la información empiezo a enterarme de que la madre le regala una esclava cuando va a entrar a tomar a la ceremonia del velo. Y digo, era normal, porque de repente queremos decir Sor Juana y el feminismo. Sí, es una bandera que le hemos dado desde el siglo XXI. No es que no pensara que ella sí hubiera querido entrar a la universidad, eso ya la coloca en cierta beligerancia por los derechos de las mujeres, pero nunca luchó por los derechos de las mujeres esclavas, ni por los esclavos. Era una realidad de su tiempo y ella todavía no estaba lista para decir esto no es correcto. Ella le vende a la esclava a la hermana, son bienes, acaba de decir también la doctora, son bienes muebles. Bueno, todo lo que averigüé mientras estaba investigando para aderezar el recetario con una antesala que nos permitiera situarnos frente a Sor Juana, su tiempo y la vida conventual y el papel del recetario, me dio una información sobre ella, sobre la persona suculenta, que tenía que ver con quién fue Sor Juana. ¿Por qué escribió al final de su vida con sangre en el documento donde renueva los votos a los 25 años de estar en el convento y escribe yo la peor del mundo? De esto se ha hecho una película en la Argentina que se llama Yo la peor de todas, pero ella escribe yo la peor del mundo. Entonces yo nombro a mi novela Yo la peor porque quiero saber qué hay detrás de esa firma. ¿Por qué se concebía como la peor? ¿Qué juego tiene esa frase en el momento en que le tocó vivir? ¿Y qué momento le tocó vivir? ¿Cómo pudo ser la mujer contra la adversidad, digamos en la adversidad? Porque se necesitaba una dote para todo y ella no tenía padre, no era rica, su abuelo rentaba las fincas y no tenía marido y no quería tener marido, quería estudiar, el marido le hubiera estorbado mucho, los hijos también. Entonces ella se fabrica un camino a través de padrinos, o sea, por eso digo que es muy astuta en la construcción de sus relaciones, y había tanto que decir para estar con la Sor Juana persona, las decisiones que tuvo que tomar, la manera en que actuó y cómo el mundo le fue adverso en algún momento y por qué. Yo necesitaba responderme esto, la pregunta que me hiciste, ¿quién era Juana Inés de la Cruz? Los conventos en la época virreinal novohispana, yo creo que en todo el contexto del mundo hispánico, eran un lugar de emancipación para muchas mujeres. Ya lo decías, le permitía huir de un matrimonio que no querían, de no tener hijos, pero les permitía estudiar, les permitía aprender algunas artes, pintar, tejer, etcétera. Pero para otras también fueron una cárcel, eran lugares de condena, al menos en lo que yo he leído de los conventos españoles de un siglo antes, de finales del siglo XVI, a algunas mujeres que pecaban, las condenaban a estar en un convento precisamente por sus pecados. En el convento en el que estuvo Sor Juana, de lo que tú has estudiado, leído, ¿había también alguna de estas mujeres que estuvieran allí como castigo? No lo sé, no encontré nada, pero sí encontré otro lugar que se llamaba Belén, donde llevaban a las mujeres o por adúlteras o porque pensaban que estaban locas o por quitárselas de encima, las metían a esta especie de beaterio, un lugar donde las mujeres estaban viviendo encerradas
Fernando Benítez escribe sobre ello fantásticamente y yo sentí que tenía que poner eso en mi novela, que ese mundo de otro tipo de encarcelamiento para mujeres era este lugar que se llama, que después se volvió cárcel, efectivamente cárcel, prisión, que era Belém. Y claro que ser monja enclaustrada debió haber sido difícil. Sor Juana tenía alas a través de los libros, de la lectura, que siempre ofrece una visión más allá de los muros, en el mundo en el que estemos, lo vivimos en pandemia. Leer era una manera de escapar del encierro, de tener otra vida, además de la del encierro. Y Sor Juana tenía esas otras vidas que yo creo que llenaban su espíritu y además tenía una vocación religiosa que seguramente le daba también una razón para estar ahí. No a todas, o sea, no había muchas opciones, ¿no? Decíamos o la calle o el convento o el matrimonio, y para todo se necesitaba una dote, si no entrabas de criada a servir al convento, etcétera, no a tener tiempo, como ella dice, para el silencio sosegado de los libros. Y no todas las órdenes. Ella estuvo en las Carmelitas Descalzas primero, fue el primer convento al que entró y no había tiempo para, o sea, todo, había que estar en rezo, penitencia, o sea, el estudio no entraba en la convención del convento, pero el convento de San Jerónimo y Santa Paula, ambos traductores, estudiosos, tenía otra misión. Mencionabas hace un momento que Sor Juana tuvo una esclava, Juana de San José, durante unos 10 años, regalada por su madre, que luego se la vende a su hermana. Eso me lleva, y hablando de las dotes, a preguntarte algo sobre la estratificación que había en los conventos. ¿Estaba determinado también por la dote o había alguna otra consideración para esa estratificación que había allí? No, la dote, desde luego, y seguro, como en cualquier conjunto gremial, hay grilla y hay política interna y hay quién iba a ser la maestra de tal, quién estaba más cerca de la madre superiora. Claro que debía haber un mundo de intereses como hay en todos sitios, y más en un sitio en encierro, yo creo que… no, sí, un mundo estratificado. El convento de alguna manera emulaba la sociedad novohispana. Las que entraban eran las criollas, ¿no? Que normalmente eran las que poseían una dote. Trabajaban mujeres indígenas en el convento y había esclavas que tenían las novicias, y también, por ejemplo, no necesariamente vivían ahí, pero iban a la instrucción a veces, otras, su sobrina, su prima, etcétera, familiares de ella. Pero lo más interesante, a mí me parece, es que esa estratificación que es propia de la sociedad novohispana es la que crea, entre otras cosas, una cocina mestiza, una cocina donde hay aportes culturales desde los ingredientes que venían de España y se ve en el recetario. Vienen las almendras, vienen los piñones, desde luego viene la carne del cerdo, pero el maíz está presente en varias de las recetas. El coco, que es las sociedades o el grupo africano introduce o mezcla en sus alimentos, como lo vimos ayer, ¿no? Julia incluso nos hablaba de eso en sus cocadas. Entonces, este mestizaje, esta cocina barroca que va tomando su temperatura local, es decir, americana, no solo era un pedazo de la comida española, que sí es cierto, en el convento también se utilizaban los recetarios europeos. Sí, déjame leer un texto tuyo que aparece en Sor Juana en la cocina. Dices: eran tiempos de la colonia, el mestizaje del país se cocinaba en todos los ámbitos: el lenguaje, los edificios, la traza urbana, los rituales religiosos, la descendencia. Convivían españoles, criollos, mestizos, indígenas y esclavos negros. Pero donde el mestizaje se practicaba cotidianamente era en el fogón,
allí donde los productos del viejo continente y los de América forzosamente convergían en el afán de recrear algún platillo a semejanza de las tradiciones españolas o con la inventiva que los sabores, los colores y el legado prehispánico de esa latitud más tropical proveían. ¿Qué aportes de la cocina prehispánica encuentras, señalarías como importantes en la cocina novohispana que aparece en el manuscrito de recetas de Sor Juana? Que en este recetario, que es siglo XVII, es muy temprana la colonia, todavía no aparece ninguna receta donde se use jitomate. Bueno, decimos jitomate en México, tomate, no sé aquí tomate, y tomate en España. No hay ninguna receta que todavía que lo incluya, pero sí hay, por ejemplo, en los platillos salados sobre todo, hay una receta, ya hasta los nombres, clémole, es un tipo de mole donde hay chile pasilla. Ya sabemos que los chiles son una aportación mexicana, ¿no? Y que se vuelven los pimientos en España, en otro tipo de tierra, o así lo dice Salvador Novo, que tiene un libro maravilloso. Vemos la vainilla en algunas de las recetas. En este clémole hay esta fusión de las nueces y los chiles, y en un platillo que a mí me parece, haciendo una radiografía del recetario de lo que ofrece, a mí este platillo que ya no sé, el clémole se sigue comiendo en México, es parte de la cocina tradicional, sobre todo oaxaqueña y poblana, pero el turco de maíz cacahuacintle, yo nunca lo había probado hasta que Ana Benítez Muro hizo ese platillo del recetario, y no saben la experiencia, porque qué maravilla es probar sabores que uno no ha probado. Y cómo el barroco está ahí, porque hay una mezcla de lo salado y lo dulce. Nuestros chiles en nogada, que son posteriores, nuestro mole. El mole, dice la leyenda, se inventa en tiempos de Sor Juana, no en el convento de Sor Juana, sino en un convento en Puebla, pero es para halagar al virrey de Mancera, ¿no? Entonces, son los virreyes que son sus muy amigos, él y ella. Esa fusión mestiza y barroca, que es el mole, que utiliza muchos chiles, tipos de chiles molidos en metate, pero también utiliza la almendra, el ajo, que no teníamos en América, y otros ingredientes. Es como súper elocuente o absolutamente elocuente. Pero mira, el turco de maíz cacahuacintle se los voy a leer, está más divertido, más sonoro y bonito leerlo en la versión que Sor Juana anota y que después Ana Benítez Muro aclara, pero dice: puesto el maíz como nixcomil, y está hablando de la nixtamalización del maíz con el carbonato de calcio, pero aquí dice nixcomil. Después de lavado, despuntado y molido como para tamales, se le revuelve manteca, azúcar y las yemas que quieras, con tal que no sean muchas. Lleva picadillo con pasas, almendras, acitrón, piñones, alcaparras, huevo cocido y una punta de dulce. Se va moliendo como para tortillas de metate y se va echando en la cazuela untada con manteca. Después el picadillo y luego otra capa de masa y puesto a 2 fuegos, untándole manteca con unas plumas, y así que está cocido se le echa el azúcar, se le echa azúcar en polvo y aparta. Entonces imaginemos el platillo, que son capas, que tiene todos estos ingredientes y que tiene esta combinación salado, dulce y texturas, ¿no? Y ese turco de maíz cacahuacintle, solamente si quisiéramos, que ha sucedido en algunos lados, entrar en tiempos de Sor Juana, hablar de Sor Juana o hablar de su siglo, lo podríamos hacer a través de un salvoconducto, como es: probemos un platillo que ya no se hace, que se puede hacer por el recetario y que nos va a meter en todo lo que significaba en la época, el barroco, los contrarios, el miedo al vacío, o sea, que no hubiera nada vacío, ¿no? Todo tenía que estar cargado, repleto. Estos contrarios, salado, dulce, y los contrarios que significaron los productos de América y los productos europeos, que venían también con su carga de productos orientales. Claro. La cocina colombiana está muy regionalizada, igual que la mexicana.
Pero la pregunta que yo me hago es, en la etapa prehispánica, ¿esa regionalización también existía en México? Sí, claro, porque la regionalización la da el grupo originario, que Mesoamérica, o sea, nosotros tenemos una parte que es Aridoamérica, que es el norte de México, que es desértico, donde los grupos eran nómadas, los chichimecas, nómadas y guerreros. No había un sustrato cultural tan importante como los mayas en el sureste o los mexicas en el centro de México. Acuérdense que a Moctezuma, bueno, tenemos la famosa crónica de Bernal Díaz del Castillo, de cómo a Moctezuma le traían, y creo que aquí lo dijeron también en algo, caminando, iban pasando el producto para traerle pescado fresco desde el Pacífico o desde el Atlántico, porque la Ciudad de México, Tenochtitlán estaba en el centro, y le traían productos a pie con relevos, estos caminantes, y era una comida sofisticada totalmente. O sea, entonces la comida regional, por eso el centro, donde las comidas más elaboradas son Puebla, Oaxaca, donde las iglesias, porque los misioneros que se fueron al norte se instalaban en pequeñas misiones, sobre todo jesuitas, y no como en el centro de México, donde los conventos eran mucho más abundantes, muchas órdenes religiosas, y entonces este fogón a 2 o 3 culturas o 4 culturas se fue dando de manera muy distinta. Por ejemplo, la comida yucateca y los conventos de Yucatán proveyeron de otro tipo de dulcería. La dulcería regional es una derivada de la dulcería que se elaboraba en cada uno de los conventos, que luego salió a la calle, se volvió gremial y le dio carácter local. O sea, tú vas a un poblado como Guanajuato y te compras charamuscas, que son como unas cosas dulces retorcidas que solo hay en Guanajuato, ¿no? Que las podrían hacer en todos lados, pero son un carácter local de dulcería que salió de los conventos. Y sí hay una gran diferencia. Se dice que el norte es la carne, se dice el México bárbaro, pero eso ha cambiado. Hablando de dulcería, me viene a la cabeza Hernán Cortés, por supuesto, porque me toca también como extremeño de nacimiento. Él fue el responsable de la industrialización de la caña de azúcar en México, con esos grandes plantíos que hizo en Oaxaca, y la incorporación que se hizo, el maridaje que se hizo del chocolate, del cacao con el azúcar, que hizo variar completamente el consumo de este producto. ¿Qué otros productos hispanos se detectan en el recetario de Sor Juana? Hispanos, españoles. Sí, me faltó decir algo del mole. Pues el mole tiene cacao. O sea, el mole, sin chocolate no hay mole. Y a veces decimos sabe más a chocolatado, ¿no? Sí. Pero es un ingrediente molido en el metate fundamental. Bueno, ya en las ciudades compramos una pasta y lo podemos hacer caseramente más fácil y no tan de ceremonia. ¿Qué otros productos? Bueno, hay trigo, hay arroz. El arroz, bueno, lo traen los europeos. Hay ajonjolí, por ejemplo, que imagino que es un producto árabe. Es árabe. ¿No? Bueno, el tequila no se podría beber en México sin las maneras de destilación que los españoles traen como herencia el alambique arábigo y el azúcar, ¿no? Que es el gran, lo hablaban hace rato también en México, el azúcar es el gran cambio en la dulcería. Y aquí se habla de azúcar, que el modo de extraerla viene de tiempos de Hernán Cortés, como tú dices, pero es curioso cómo el chocolate no aparece en ninguno de los platillos dulces. De las 36 recetas, solo 10 son saladas, porque el convento, para preservar sus productos, el azúcar, como sabemos, el almíbar permite que las cosas duren más, además era lo más fácil de regalar. En cambio, platillos maravillosos como el manchamanteles, a mí me encanta el nombre, manchamanteles, todavía se hace ceremonias de boda, es un gran
es como un mole tropicalizado, en el sentido de que el mole oaxaqueño, el mole achocolatado no tiene frutos, pero el manchamanteles tiene piña, tiene naranja, tiene durazno, que el durazno no crecía en América. Bueno, Y el cerdo. claro. Muchos platillos tienen cerdo y hay un, por ejemplo, hay un Eso es jigote. aporte español, extremeño fundamentalmente. ¿Sí? Sí. Y hay un jigote de pollo, de gallina, un jigote de gallina, que es algo que ya no decimos, es una palabra de platillos medievales, yo entiendo que es cortado en pedazos y se hacía de carnero, pero este platillo jigote es como algo que ya no se hace y que está aquí, y se usa mucho clavo, comino, pero estas no son especias mexicanas. Hemos hablado del aporte prehispánico, del aporte español, del aporte árabe. ¿Y el aporte africano fue solamente en la preparación o había algún producto africano propiamente dicho que se hubiera incorporado a la cocina mexicana Bueno, de aquella el época? coco usado en la cocina es un aporte africano, para dulcería y para, o sea, la cocina prehispánica no tiene entre sus ingredientes el coco, no se utilizaba. Y, ay, se me fue lo que iba a decir. Se me fue ahorita. Ya sé, esto que es muy interesante y que tiene que ver con el mestizaje y con esta división que hablabas. A las únicas que se les vendía el maíz era a las mujeres indígenas. Nadie más, o sea, nadie más podía tener acceso al maíz y eran las únicas que podían hacer las tortillas, que son base fundamental de la comida mexicana, desde luego, fue el sustento, el frijol y la tortilla. No hay frijoles en el recetario, no hay tortillas en el recetario, no hay esto, porque seguramente sí se comía en la mesa del convento, pero no en el recetario donde se enseñaban cosas más sofisticadas, por llamarle de alguna manera. Sí hay la presencia del maíz, pero bueno, el gran motín que le toca en vida a Sor Juana en 1692 es por la escasez de maíz, que provoca un levantamiento de las mujeres a las que no les dan maíz porque no hay, y entonces hay una gran revuelta que acaba con el incendio del palacio. Cuentas en la novela. Lo cuento en la novela, que no pudo caber aquí, y todo eso lo quería yo contar. O sea, era un mundo que a los mexicanos abrevar de ese pasado o conocerlo nos asombra, porque además la historia colonial está muy silenciada en la educación de la historia en México. Es decir, 300 años los ves en una lección, ¿no? En cambio, todo el mundo prehispánico y todo el mundo independiente se le dedica mucho tiempo, y entonces cuesta mucho trabajo entender que la mexicanidad ya se estaba rubricando, o la manera de ser americano para ustedes en Colombia o en otros países ya se estaba rubricando en esos siglos coloniales y en el mestizaje del fogón. Y por ejemplo en Sor Juana, en la poesía misma, ella usaba palabras del náhuatl y voces negras africanas. Bien, ya para terminar y para que la gente pueda hacer alguna pregunta, voy a leerte este texto que lo encontré por ahí en las redes, que no sé qué tiene que ver contigo, y dice así: he probado el muy estructurado, el afrutado, el que tiene cuerpo, me he saciado con la frescura y la elegancia, con la redondez y el carácter, me he regodeado con la boca y con lo aterciopelado, estoy completamente borracha y quiero seguir probando. Dígame usted, ¿existirá el que me cuadre o el problema está en mi paladar? ¿Qué es eso? Falta decir que se llama carta al enólogo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí, es un juego con las descripciones que ahora hacemos de la experiencia del vino, ¿no? Y lo personal, te pusiste a hacer tu arqueología, Mónica. Sí, no, Lavín. me lo encontré en el blog de Fernando Valls, que lo Sí. menciona por allá como en 2015, y me llamó la atención, ¿no? Esa sensibilidad que tú tienes con la comida, que yo creo que es de destacar, ¿no? Porque las veces que he tenido oportunidad de compartir contigo en Plasencia, en Madrid y ahora aquí,
me llama la atención la manera como disfrutas de la comida y de la bebida. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, muchísimas Antonio. gracias, Enrique. Gracias a ti. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, desconozco totalmente la obra de Sor Juana Inés, obviamente, y la vida, absolutamente. Pero sí quisiera hacerte una pregunta y es si hay relación o si ella incluye la gastronomía dentro de su obra literaria, así como Neruda tenía esas odas a la cebolla o al congrio, si ella la incluye. Fíjate que en ciertos poemas sí habla de las pastillas de chocolate, de las nueces, pero o sea, no hay manchamanteles o torta de arroz o los huevos, que en el recetario tenemos todo tipo de uso del huevo, ¿no? Huevos mejidos, huevos reales 1, huevos reales 2, de todo eso no habla. No, pero sí de los ingredientes, de la nuez, particularmente nueces y las pastillas de chocolate, sí. Porque ni en sus obras, tiene obras de teatro, tampoco hay una mención a lo gastronómico. Vamos con preguntas del público. Gracias. Buen día. Mencionaste casi al principio que ella escribió con sangre "Soy la peor del mundo". En tu estudio, ¿a qué conclusión llegaste? ¿Cuál fue el motivo que ella tuvo para decir eso? Sí. Gracias. Yo la peor del mundo. Esto que contaba yo, ella ya estaba, digamos, al final de su vida, que entonces, siglo XVII, no era muy larga la vida de nadie. Ella muere a los 45 años, pero a los 41, 42, cuando está en la cúspide, digamos, de su producción artística, del reconocimiento en el orbe hispano, porque cuando se va la virreina, su amiga, se publican sus obras en España, y entonces vienen a Colombia, vienen a Perú, vienen a México sus obras. Ella tiene un reconocimiento en vida que ya quisiéramos en la actualidad, o sea, diríamos que era una bestseller de su época, por decir algo en términos actuales. Lo que se sabe con esta carta que le escriben y que hace pública el obispo Fernández de Santa Cruz, que es el que la llama al orden y firma como Sor Filotea, porque en el tiempos de barroco todo era un poco disfrazarse, estar detrás, era representación mucho de lo que se hacía. Entonces es cuando ella escribe su defensa y dice, entre las cosas que dice es: porque la acusan de vanidad, le llaman elación, la acusan de vanidad, y entonces ella, de que está por encima, digamos, ella, que sus deberes como religiosa, y entonces ella se defiende y dice que no, que ella ha hecho todo, que son los otros los que le han dicho que ponga su nombre. Acuérdense que esta idea del autor también, pues quizás era impropio de una religiosa, pero ella dice que son los amigos, los allegados que le dicen: haz el arco para recibir a los virreyes, y claro, que diga Sor Juana Inés de la Cruz, el Neptuno alegórico, y luego la critican por ello, porque ella empieza a tener una gran fuerza con lo que dice. Entonces se dice que también ya la Inquisición estaba sobre ella, y ya tiene que hacer la renovación de votos, y entonces es cuando escribió la respuesta a Sor Filotea, hace el acta o el documento, que por cierto no está en México sino en la universidad en Austin, en Texas, que ahí están muchos documentos importantes de la cultura mexicana, y firma con sangre: yo la peor del mundo. Ahora, dicen los estudiosos que era una forma de la época, que no es que ella quisiera, pero dramáticamente es muy efectivo saber, dado el momento en que estaba su vida. Vende todos sus libros. Los últimos años de su vida, el arzobispo Aguiar y Seijas, hay quienes que piensan que lo hizo voluntariamente, hay otros que dicen
como Aguiar y Seijas, que no miraba a las mujeres ni a los ojos, que prohibió el teatro, prohibió los palenques, que hace que venda todos sus libros, sus instrumentos científicos y musicales, que se deshaga de todo en los últimos años de su vida. Entonces ella está acorralada. Luego muere de una epidemia en el convento, pero en realidad para mí hay dos muertes de Sor Juana. Primero, cuando la llaman al silencio. ¿Qué hace? El silencio es una forma de muerte, ¿no? Que no puedas expresar. Y luego la muerte biológica. Y luego el olvido durante un tiempo, porque a las autoridades eclesiásticas no convenía tratarla como una rebelde o como alguien que tenía una voz propia, la voz que significa tanto. Entonces yo, La peor del mundo, pues dramáticamente juega muy bien con saber por qué, y sobre todo en la vida de Sor Juana, que al final sí estaba acorralada. Buenos días, gracias por la presencia. Interesante saber que hay escritos también mucho acerca de volar la imaginación a través de la gastronomía. Voy a mencionar unas palabras que mencionaste y has dicho: los que escribimos cocinamos con las palabras y la imaginación. Entonces, de esa manera, en este escenario gastronómico, pues chévere entender un poco un tema, ¿no?, de claustro de una hermana monja, ¿sí?, respetando a quienes ejercen, y aquí actualmente hay una hermanita, ¿sí? Entonces, la pregunta es: ¿leer es un recurso para liberar el alma de quienes están en claustro? Mi pregunta. ¿Y por qué mencionas que solo el maíz se le vendía a las personas indígenas? ¿Tiene que ver con el estatus? Gracias. Gracias por la pregunta y el comentario. Yo creo que escribir en cualquier situación te da la posibilidad leer te da la posibilidad de estar en otras vidas y circunstancias. Por eso los libros han sido prohibidos, porque en la medida que tú puedas comprender a personajes que han vivido en diferentes épocas, digo personajes literarios, ficticios, pero toda ficción parte de la realidad y de las pasiones humanas y de los intereses humanos. Creo que leer te da, yo siempre digo, más vidas que un gato. Entonces, en donde estés, leer, yo que doy clases en una universidad pública de estudiantes de bajos recursos, y también la pobreza puede ser una cárcel, no me gusta la palabra cárcel, un mundo estrecho. Leer, yo veo como los estudiantes, hombres y mujeres, se asombran porque se abren ventanas y el mundo se vuelve más ancho, y las posibilidades de elegir para ellos y de decir y de pronunciarse porque han leído, y entonces encuentran en la manera de expresión de los libros también una posibilidad, una educación sensible, cultural, una identidad, todo. O sea, creo que la lectura, por eso yo siempre digo, los presidentes de los países, quienes dirigen las naciones, así como decía Sor Juana, de si Aristóteles hubiera cocinado, si leyeran debería ser un derivado de la lectura, un pensamiento más abierto, comprensivo y dialogante, porque no hay una verdad única. Por eso los libros han sido prohibidos, porque nos ofrecen distintas maneras de entender el mundo. Y no digo los libros informativos, yo estoy hablando de la ficción, pero desde luego los libros ensayísticos también, que tienen ideas. Yo sí creo que leer es ensanchar nuestra experiencia de vida. Sí, y lo defiendo como una riqueza que ensancha para adentro nuestra vida. Y lo del maíz. Había una legislación que, estaba legislado que la venta de maíz solo podía ser a las indígenas, un poco para proteger. Yo creo que ya había ahí una visión
digamos, los esclavos sí eran considerados gente sin alma, ¿no? No podían entrar a la iglesia, no estaban dentro de los planes de evangelización ni nada. La población indígena tenía unas tierras al que se les asignó y este privilegio o este decreto de que solo podían ser los poseedores del maíz, además porque por los saberes, eran las mujeres las que sabían moler el maíz para poner la tortilla en las mesas, ¿no? En las mesas que poco a poco se volvieron mestizas y convivieron el pan de trigo y la tortilla de maíz, como sigue sucediendo en las mesas cotidianas en México, en todo, a lo largo y ancho del país, conviven el trigo y el maíz. Yo quisiera preguntarte un poco sobre este erotismo a través de la cocina en un claustro, que también me parece, hablando de pasiones humanas, un ángulo interesante de esta historia. A mí me gustó mucho ver cómo nombraban, o sea, de dónde vienen los nombres siempre es fascinante, ¿no? Entonces, la manera de nombrar los dulces, la dulcería, que se llaman suspiros, bien me sabes, besos, y ahorita olvido otros, pero hay algo que apela a la sensualidad, sobre todo, a los sentidos. Y yo creo que los sentidos siempre están en juego en todos nosotros donde estemos, ¿no? Entra por el gusto, la vista, el olfato, el tacto y produce un placer, ¿no? Entonces hay una sensación de bienestar. Digo, la comida siempre hemos dicho es halago, es compartir, es un acto de generosidad y entonces la dulcería o la chocolatería también es parte de estas maneras de obsequiar al otro porque le estás dando un gusto, un placer. Entonces me encanta que se siguen llamando, no sé si en Colombia también existen los suspiros, entonces merengues, qué bonito, ¿no? Los suspiros son merengues, qué curioso. El suspiro que es como algo que sale de adentro, ¿no? Te suspende en el aire. Creo que hay una sensualidad en la comida. Muchísimas gracias a Mónica Lavín Maroto, al doctor Antonio María Flores Rodríguez. Muchas gracias por esta exposición tan hermosa. Vamos a continuar en un momento con la cocina conventual. Los invito